Señores y señoritas estudiantes, muy buenos días. Soy el abogado Carlos Ferot y soy su tutor de este componente Practicum 4. Como ustedes saben, el Practicum 4 está dividido en algunas ramas debido a que los están preparando para el proceso de graduación, ¿no? En este segundo bimestre, como ustedes tienen conocimiento, porque se los he manifestado a principios del semestre y recordándoselo semana a semana, este bimestre 2 del semestre en curso verán conmigo las ramas de Introducción al Derecho y de Filosofía al Derecho. Para aquellos estudiantes que no estuvieron en la clase pasada, que fue solo una inducción, ¿no? Hoy día vamos a empezar clases. La inducción fue la semana pasada. Llegamos al siguiente acuerdo. Primero, las clases. Las clases se mantienen de 9 de la mañana a 10 de la mañana, ¿no? Duración 1 hora, son tutorías de la clase que vamos a impartir, ¿no? Durante este mes vamos a hablar sobre introducción al derecho, vamos a conversar sobre introducción al derecho. Y el segundo mes, en cambio, vamos a conversar sobre la filosofía del derecho, ¿no? Ustedes aquí no creo que vayan a aprender nada, ya que esto es un curso recordatorio, entonces vamos a hacer unas clases muy dinámicas, espero. Es importante, ¿no?, que al momento que si ustedes optan por conectarse a las tutorías, a las clases virtuales, a las cápsulas semanales con contenido académico, recordarles que son voluntarias, ¿no? Y si ustedes optan por participar en ellas, tienen que conectarse desde un dispositivo con la cámara y el micrófono habilitado, de tal manera que puedan participar activamente, ¿no? Les recuerdo igual que los micrófonos van a ser desactivados durante mi presentación, ya que la clase va a constar de dos partes. La primera va a ser la clase per se, ¿no?, el contenido que revisaremos semana a semana, y la segunda parte va a ser una ronda de preguntas donde conversaremos acerca de sus inquietudes y cualquier duda que ustedes puedan tener, ¿no? Pues bien, en ese sentido, entonces, los micrófonos aparecerán, los desactivaré al comienzo de la sesión, dándoles la palabra en la segunda parte, ¿no? Semana a semana revisaremos el contenido que a continuación se los indicaré como un breve sumario, y hoy también comenzaremos también a hablar sobre la materia en sí, ¿no? Semana a semana se dará 1 hora de clase virtual con estas cápsulas que estamos realizando de los temas que veremos a continuación, y los anuncios van a ser distribuidos de la siguiente manera a partir de la semana pasada, de hecho. Primero, se les hará un anuncio académico con el contenido que vamos a revisar semana a semana, ¿no? Segundo anuncio, ese es antes de las clases, ¿no? El segundo anuncio es después de las clases, el mismo día generalmente, donde se les compartirá el enlace para que ustedes puedan revisarlo y recordar aquello que hayamos conversado, ¿no? Y el tercer anuncio, que se dará días antes de la clase, es el tema que vamos a conversar, ¿no? Los temas los manejaremos quincenalmente, para que si les queda alguna duda de la revisión de los videos, lo conversemos en la siguiente clase, así como también el contenido que se mandó a revisar, ¿no? Bueno, como vuelvo y repito, conmigo ustedes verán introducción al derecho y filosofía del derecho de la siguiente manera, ¿no? Durante esta semana, la semana que pasó y esta semana que viene, veremos, esta semana porque la clase fue ahora martes, ¿no? Esta semana y la semana que viene conversaremos sobre las fuentes del derecho dentro de la cátedra de introducción al derecho, ¿no? Entonces vamos a conversar sobre las fuentes del derecho, y la segunda parte, los otros 15 días, conversaremos acerca de las teorías de la interpretación jurídica. Las fuentes del derecho las vimos la clase pasada, ¿no? De hecho, quiero pedirles mil disculpas, ya que por problemas técnicos que estaba pasando la plataforma, no me pudo reportar el enlace. Por lo tanto, me vi la necesidad de hacerles este video introductorio y a la vez abarcando el tema que ya vimos la clase pasada, ¿no? Bueno, continuando, ¿no? Durante el mes de diciembre vamos a hablar sobre introducción al derecho. Esto está clarísimo, me imagino. La primera parte son fuentes del derecho, que la veremos por 2 semanas, y la segunda parte son las teorías de interpretación jurídica. Hoy, en este mismo video, conversaremos acerca de las fuentes del derecho. Luego, continuando con el programa, hablaremos sobre las teorías de interpretación jurídica. Como yo se los mencioné en clase anteriormente, un buen abogado no es aquel abogado memorista que invoca la reglamentación o la legislación al pie del derecho cuando le convenga, sino es aquel abogado que sabe interpretar la norma jurídica y puede aplicarla en el caso concreto, dependiendo del usuario o el cliente que ustedes tengan, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles son las teorías de un abogado, teorías
técnicas, ¿no?, para mejorar las presentaciones de los abogados y mejorar la interpretación de la norma jurídica. Veremos las clases de interpretación jurídica, veremos algunos temas interesantes, ¿no? La clase pasada vimos acerca de las fuentes del derecho. Antes que nada les recuerdo que el texto que yo utilizo es el de Carlos Muchet y Sorraquín Becú, Introducción al Derecho. Pero a diferencia de otras ramas, por ejemplo en Derecho Civil van a ver de cajón Código Civil, en Penal, el COIP, etc., ¿no? Acá no, porque son principios, son doctrinas. Entonces lo que corresponde aquí es que no nos vamos a ceñir a un texto como tal, ¿no? Yo les recomiendo mi libro para estar en el mismo canal, ¿no? Pero cualquier estudiante puede optar por el libro que mejor le parezca, siempre y cuando contemple los 2 o los 4 temas que estamos viendo en este momento, ¿no? Vamos a comenzar con fuentes del derecho, les repito nuevamente, después continuamos con teorías de la interpretación jurídica. Y el siguiente mes hablaremos de filosofía del derecho, que eso lo conversaremos igual en su debido momento. Bueno, como les manifesté previamente, nuevamente les ofrezco mis disculpas ya que el enlace nunca me llegó de la clase pasada, motivo por el cual, insisto, realizo este video para que tengan un archivo en el cual con el cual ustedes puedan consultar periódicamente y revisar la materia, ¿no? Bueno, comenzando. Les recuerdo que las clases se mantienen de 9 a 10 de la mañana semanalmente los días martes, ¿no? Si hay algún cambio, alguna eventualidad... No, préndame la luz, por favor. Si hay alguna eventualidad, se las comunicaré oportunamente, ¿no? Y para el cambio de horario. Comenzando con las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho, si imaginamos el derecho como una estructura, un rascacielos, la fuente del derecho como tal serán los cimientos, las bases necesarias para que esa estructura pueda subsistir, ¿no? Veremos en qué consiste, en qué se clasifica, etc. Durante esta sesión y la sesión de la siguiente semana conversaremos acerca de este tema, ¿no? Las fuentes del derecho incluye órganos, incluye textos, incluye procesos históricos. Ya veremos más adelante qué consiste todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Es la Constitución. Las fuentes del derecho analizan la Constitución del derecho como una disciplina humana. Obviamente, si estamos hablando que el derecho es un sistema de normas jurídicas que regulan la actividad de las personas en sociedad, cabe recalcar que los participantes históricos en la Constitución de los derechos de las personas son las personas mismas, ¿no? Las fuentes del derecho existen porque a lo largo del tiempo se han desarrollado, desde épocas muy arcaicas de la historia del mundo, se han desarrollado principios de justicia, ley y orden, ¿no? En un principio, el ser humano era un ser nómada, era un ser salvaje, ¿no? Andaba desnudo, corriendo por todo el planeta, ¿no? No se veía la necesidad de relacionarse con nadie más que para las necesidades básicas, apareamiento, alimentación, etc., ¿no? A medida que el ser humano empieza a desarrollar su psiquis y deja de ser un ser nómada y empieza a ser un ser sedentario, empieza a agruparse entre símiles. ¿Qué quiero decir esto? Que ya empieza a existir un conglomerado social. Desde el momento en que varias personas empiezan a relacionarse dentro de un territorio determinado, existe la necesidad jurídica de una supervisión, de una regulación, de un control de las actividades, ¿no? Hay una premisa muy famosa, mis derechos se terminan cuando están empezando los derechos de los demás. Desde la época histórica se empezó a desarrollar, desde la época prehistórica, como ustedes podrán observar, ¿no? Veremos inicialmente cuál es la importancia del derecho y la moral dentro de las fuentes del derecho, ¿no? Como estamos hablando que son principios muy básicos, hablaremos desde las fuentes del derecho, cómo se relacionan antiguamente y actualmente cómo se las contempla como tal, ¿no? Un tema bastante interesante y que lo podríamos abarcar por mucho tiempo, pero debido por motivos de tiempo, porque tenemos un programa, tenemos un calendario, trataré de ser lo breve posible. Igual les recuerdo que esta clase ya la tuvimos el día martes que recién pasó, pero lastimosamente no, parece que hubo una inconsistencia en la plataforma, ¿no? Fueron los conductos, vamos a analizar si los documentos de conductas muy antiguas de sociedades primitivas constituyen o no constituyen una fuente del derecho, ¿sí? Sin embargo, en el tiempo, cuando hablamos de fuentes del derecho, generalmente las personas quieren remontarse al pasado.
qué es lo que creó la norma jurídica actual. Si bien esa es una fuente del derecho, actualmente existen fuentes del derecho moderno también, ¿no? En los tiempos modernos, ¿cuál es un claro ejemplo de una fuente del derecho? Los tratados internacionales. ¿Por qué? Porque es una fuente del derecho, crea, modifica, extingue derechos, como lo veremos más adelante, ¿no? Las constituciones, las leyes, los reglamentos, toda la norma en general del derecho positivo, norma escrita, se las considera también una fuente del derecho. Lo mismo ocurre con el derecho natural o universal, cuyos principios están asociados a la existencia misma de un ser humano, ¿no? Existen también otras fuentes del derecho de mucha utilidad, por ejemplo, la jurisprudencia, ¿sí? Ya vemos más adelante qué casos la legislación ecuatoriana contempla la jurisprudencia como fuente del derecho. Les recuerdo que el sistema jurídico actual en el Ecuador y en Latinoamérica no es el mismo que el Estado americano. ¿A qué me refiero? Que mientras en Ecuador, ¿sí?, y Latinoamérica tenemos a nuestros antecedentes jurídicos directos al derecho romano, en Estados Unidos tienen otros antecedentes jurídicos. En el mundo actualmente existen dos clases priman dos sistemas jurídicos, ¿no? El derecho anglosajón y el derecho romano. El derecho anglosajón, llamado también derecho consuetudinario, es aquel que se basa en la costumbre, mientras que el derecho romano, el que existe aquí en Ecuador, el que existe en Latinoamérica, se lo considera un derecho escrito como tal, ¿no? Como ustedes saben, Roma en su época de esplendor era un imperio conquistador, ¿sí? Conquistaban sus territorios, abarcaban casi toda Europa occidental, pero también existían las culturas nórdicas que la veremos más adelante. Esto es un poquito de cultura general, ¿no?, para conversar más adelante. Roma, ¿sí?, invade Europa occidental, incluyendo España. Entonces todos estos países tienen orígenes latinos. ¿Por qué? Porque el latín era la lengua común en esa época. Al los romanos conquistar todos estos territorios, no simplemente fue una conquista financiera, una conquista física, sino que también fue una conquista cultural. Es decir, que estos países invadidos adquirieron el sistema jurídico vigente en Roma en aquella época. Como ustedes saben también, luego España se hizo una potencia conquistadora, invadió Sudamérica, conquistó Sudamérica, la invadió, descubrió Sudamérica, y de la misma manera no fue una conquista meramente económica ni física, sino que fue una conquista cultural. Y por eso nosotros tenemos actualmente un sistema jurídico positivo gracias a la herencia directa del derecho romano. Mientras que en Estados Unidos la cuestión fue diferente. Así como en Roma existían estos pueblos, existía este imperio que conquistó toda Europa occidental, existió también en su contraparte otro imperio muy fuerte, los bárbaros. Los bárbaros estaban ubicados en toda Europa escandinava, es decir, al norte de Europa. Ellos, en cambio, bárbaros, todos hemos escuchado acerca de ellos, ¿no? Fueron muy famosos, guerreros muy famosos en su época, pero primaba más la fuerza bruta que la inteligencia, y su sistema jurídico, porque tenían un sistema jurídico, pero muy primitivo, consistía en la costumbre. Mientras los romanos tenían cuerpos legales, como el corpus juris civile, como la ley de las 12 tablas, los bárbaros, en cambio, tenían la costumbre. Cuando los bárbaros invaden todo Europa nórdica, incluyendo Inglaterra, ustedes saben que más adelante también todos estos países nórdicos, incluyendo Inglaterra, conquistan, descubren Estados Unidos, no descubren, pero conquistan Estados Unidos. Entonces el derecho de Estados Unidos es un derecho basado en la costumbre. Aterrizando esta breve referencia histórica a la época actual, voy a la parte medular del asunto. Ustedes, como abogados de los juzgados de los tribunales de la República del Ecuador, cuando les llegue un caso a su despacho, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que buscar una legislación, ¿sí?, que se aplique al caso en particular y ustedes la puedan interpretar e invocar en los alegatos de todos los sistemas del proceso judicial que ustedes tengan, ¿no? En cambio, un abogado en Estados Unidos no se basa en una ley, se basa en ¿qué? En jurisprudencia, porque el sistema jurídico anglosajón es un sistema jurídico consuetudinario basado en la costumbre, pero que se manifiesta a través de la jurisprudencia. Entonces, un abogado en Estados Unidos tiene un caso nuevo que tiene que buscar jurisprudencia que se pueda aplicar, no una ley como tal, ¿sí? Entonces, esta jurisprudencia como tal es un caso sui generis. ¿Por qué? Porque mientras en Estados Unidos es de aplicación obligatoria, en el Ecuador la aplicación obligatoria de jurisprudencia
radica en aquellas sentencias que son de última instancia, ¿sí? Que han corrido todo el proceso, han interpelado todos los recursos respectivos y la sentencia en última instancia de triple reiteración en casos diferentes implica una vinculación para que en un cuarto caso análogo sea aplicado de esa manera. Por eso la jurisprudencia también es considerada una fuente del derecho, pero con la salvedad que nos indica el código, bueno, la legislación ecuatoriana. Tenemos los tipos de fuentes del derecho también, ¿no? Ya vimos lo que es que son las fuentes del derecho, ejemplos de las fuentes del derecho, el alcance y la relación de la historia en el desarrollo del derecho y las fuentes como tal, y ahora nos va a tocar hablar sobre los tipos de fuentes del derecho. Existen varias clasificaciones de diferentes tratadistas que nos hablan acerca de las fuentes del derecho, pero vamos a comenzar hablando sobre la clásica. La clásica nos divide a las fuentes del derecho en tres tipos: fuentes materiales, fuentes formales y fuentes históricas. Las fuentes materiales o de sentido formal se refieren más a los organismos que interpretan y aplican la norma jurídica como tal, que si bien es cierto, no crean derechos, sí crean precedentes para la reivindicación de los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los tratadistas? Los tratadistas nos dicen que cuando hablamos de las fuentes materiales o de sentido material de las fuentes del derecho, se refieren a organismos, autoridades e instituciones que están facultados, ya sea por el imperio de la ley o por la comunidad humana, ¿sí? Por elección popular podría ser, para reconocer o extinguir derechos, normas jurídicas, reglamentos en diferentes campos. Vuelvo y repito, si estamos hablando de fuentes materiales o fuentes en sentido material del derecho, estamos hablando de la forma de interpretar a la norma en pro de proteger estos derechos. Estos procesos también son fuentes del derecho. Luego tenemos fuentes formales o fuentes en el sentido formal. Como ustedes asumo que ya lo conocen, ya que están al final de su carrera, la ley, para que exista como tal, tiene que seguir un procedimiento dado por la legislación respectiva, ¿no? Este procedimiento, documentos de apoyo, todo lo que implica el desarrollo, el proyecto, creación, nacimiento y promulgación de la ley, se considera parte de las fuentes del derecho, ¿no? Independientemente si la ley se encuentra vigente o no. Todo el proceso de creación de la propuesta de la ley, el proceso de promulgación, todos los pasos que se dan uno a uno para que la ley exista como tal, todo el proceso se considera una fuente del derecho en sentido formal, ¿no? Por ejemplo, la legislación llevada a cabo en nuestro país mediante la Asamblea Nacional, la aplicación del ejercicio legislativo del Estado, hablando mejor en derecho, ¿no? Por parte de la Asamblea Nacional, implica que la Asamblea Nacional es un claro ejemplo de lo que es una fuente formal o fuente formal del derecho, ¿no? Recapitulando, fuentes materiales están vinculadas al sistema jurídico, formas de interpretación de la norma jurídica. Las fuentes formales, en cambio, estamos hablando de la creación de la norma como tal. Las fuentes formales tienen otra vertiente, fuentes formales directas y fuentes informales indirectas. La fuente formal directa, señores y señoritas estudiantes, es la propia creación de la norma jurídica, de la ley. Mientras que la fuente indirecta es todo el apoyo o auxilio que tuvo el legislador para crear a la norma jurídica, es estudios previos, hechos fácticos, etc. Y tenemos finalmente las fuentes históricas. Las fuentes históricas se tratan de documentos heredados del pasado que sirven para interpretar la norma jurídica actual, ¿no? O como referencia histórica, como cultura general, ¿no? Relevante sobre la materia jurídica en su momento, y más que nada se relaciona, si estamos hablando de fuentes históricas, estamos hablando de derecho primitivo de culturas antiguas y extintas. Un claro ejemplo de esto es el Código Hammurabi, muy famoso inclusive en la actualidad, ya que en uno de sus apartados, la ley del talión, habla sobre una frase, o mejor dicho, determina una frase que fue icónica, todavía lo sigue siendo, todo el mundo la conoce, y es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esa ley, debido al desarrollo de los derechos humanos en la actualidad y la repercusión que tienen actos relacionados a obviamente este tipo de derecho ya no se está aplicando, por lo menos en los países civilizados de la sociedad occidental, ¿no? Pero como referencia sí es importante, ¿no? Yo también soy docente de introducción
de historia del derecho en otra universidad, ¿no? Y justo en mis clases de introducción de historia del derecho siempre comenzamos analizando lo que son las culturas primitivas, ¿no? Porque ahí es que empieza el derecho a hacer sus primeras apariciones, sus primeros pininos, y vemos cómo se desarrolla desde la antigüedad, cómo va evolucionando en el transcurso del tiempo y a lo que está llegando actualmente, ¿no? Pero bueno, esa es otra cátedra que no está. Entonces vamos a continuar. Ya falta poco para terminar, señores estudiantes. Tenemos también otras clasificaciones del derecho. Hace un momento hablamos, ¿sí?, de cómo se clasificaba el derecho de la forma clásica, de la teoría clásica: fuentes formales, fuentes materiales, fuentes históricas. Existen otras clasificaciones del derecho, ¿sí? Como saben, existen muchos tratadistas donde hay 2 abogados, a veces hay 3 criterios, y hay otras corrientes que hablan de otras divisiones de las fuentes del derecho, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las fuentes políticas y las fuentes culturales, ¿no? Esto es una división que se hace tomando en consideración la naturaleza teórica de aquellas fuentes, ¿no? Las fuentes políticas son aquellas que aspiran a la organización colectiva de procesos internacionales, como programas de partidos políticos, por ejemplo. Si estamos hablando de una fuente de derecho política, aterrizándolo en el plano actual en el Ecuador, está fresco, está en el ambiente todavía, que ya empezó, conocimiento de todos, ya empezó el proceso de elección del presidente de la República, ¿no? Ya estamos muy cercanos, ya se siente en las campañas de todos los partidos políticos, de todos los candidatos, y la propuesta del plan de gobierno, estamos hablando que es una fuente política. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el candidato recién solo da a conocer la propuesta, si es el candidato que es elegido, ¿sí?, cuando ya se posesiona de su cargo, tiene que ejecutar la propuesta realizada, ¿no? Y muchas veces propiciando a la creación de derechos. Mientras que las fuentes culturales son aquellas que se han observado mediante el desarrollo del tiempo desde el pasado, y es el estudio teórico de la actualidad jurídica. Mientras vemos que las fuentes políticas crean la norma jurídica desde el plano, político, como su nombre lo dice, dado la redundancia, se refiere más en la ejecución de la norma en el plano actual, en la sociedad moderna. Mientras que cuando hablamos de fuentes culturales, más que nada son doctrinas de estudio sobre civilizaciones antiguas del derecho, con las cuales nos pueden ayudar a interpretar la norma jurídica actual, pero de forma más indirecta, ¿no?, de forma doctrinaria. Cuando veamos más adelante la interpretación de la norma jurídica, veremos que una forma de interpretarla es mediante la interpretación doctrinaria, ¿no? Ya eso lo veremos en el segundo módulo de Introducción al Derecho. Tenemos finalmente, ya con esto termino, una tercera clasificación de las fuentes del derecho. Tenemos las fuentes originarias y las fuentes derivadas. Aquellas fuentes originarias son vinculadas al principio ex nihilo. ¿Qué significa ex nihilo? Es una expresión en latín que significa nada. Entonces, las fuentes originarias son aquellas que nacen a partir de la nada, como producto de procesos políticos revolucionarios. Mientras que tenemos la contraparte, que son las fuentes derivadas, que son aquellas que se inspiran en un marco jurídico previo. ¿Cómo yo vinculo esta clasificación? No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. ¿Cómo vinculo yo esta clasificación entre fuentes originarias y fuentes derivadas del derecho? Yo lo vinculo con el derecho sustantivo y el derecho efectivo. Ustedes saben, señores y señoritas estudiantes, que el derecho sustantivo es aquel derecho principal, ¿sí?, que protege, aquella norma principal que protege derechos, ¿verdad? Pero en cambio, si estamos hablando de una norma subjetiva, es aquella adjetiva, es aquella que indica cómo proceder o cómo ejecutar a la norma principal. Siempre va a depender de una norma principal, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, que la norma principal es el Código Civil, la norma adjetiva es el código de, antes era el Código de Procedimiento Civil y actualmente es el Código Orgánico General de Procesos. Pero el hecho de que actualmente esté vigente el Código Orgánico General de Procesos no implica que se puedan realizar estudios de el Código de Procedimiento Civil, más que nada estudios comparativos para ver cómo es que ha avanzado la norma jurídica dentro del campo procesal civil. Con esto terminamos. Les recuerdo que la próxima sesión o cápsula académica es el próximo martes. Ofrezco nuevamente mis disculpas, nunca me llegó el enlace de la plataforma para poder publicar el aula virtual, motivo por el cual me he visto en la necesidad de hacer este video para que ustedes tengan una cápsula de apoyo al momento pertinente al momento de dar el examen o el proyecto que ustedes estén realizando, ¿no?
Les recuerdo que para contactos conmigo, frente a las dudas del componente, actividades a desarrollarse, etc., pueden ubicarme mediante el servicio de mensajerías de la plataforma Canvas, mediante mi correo electrónico caferaud@utpl.edu.es. Y como les dije, yo soy abogado del consultorio jurídico, nos están turnando semana a semana. Esta semana me toca a mí. Entonces me pueden ubicar también al teléfono 042 28 20 84, extensión 6023, de 8 de la mañana a 2 de la tarde hasta este día viernes. Por mi lado, soy el abogado Carlos Feroz, me despido agradeciéndoles nuevamente la atención brindada a este pequeño espacio y bueno, nos vemos la próxima semana. Chao.